CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias, emisión matinal, donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Él es el abogado constitucionalista John Jairo Gómez Aguirre, que quisimos extender esta invitación para hablar de tan importante hecho, de este hecho histórico que embarga la felicidad de muchos colombianos y tiene que ver con el cese al fuego bilateral de manera permanente. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, estoy muy optimista, muy contento de verdad como colombiano, como ciudadano. Me siento muy satisfecho, me satisfizo mucho que se lograra por fin el acuerdo final. Siempre decían allá en La Habana, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Era la frase que decía. Hoy podemos decir que todo está acordado. Claro, no es un acuerdo perfecto, yo digo porque es un acuerdo hecho por humanos y los humanos somos imperfectos. Eso no lo hizo Dios para que fuera perfecto. Pero en medio de un conflicto de 55 años, yo creo que vale la pena que los colombianos salgamos a decirle que sí a ese acuerdo imperfecto, por ser hecho por humanos, pero con la mejor intención del mundo de acabar una guerra de 50 años. ¿Recuerda usted, hace algunos meses tuvimos la posibilidad de hablar de todo lo que podría ocasionarse u originarse con una posible firma del proceso de paz? Vemos que usted sigue muy convencido, pero yo quiero que hablemos de todo lo que realmente trae esta situación para los colombianos, pero también enfoquémonos especialmente en las 29.000 víctimas que hay en el centro del Valle del Cauca. Bien, yo digo que lo primero es entender que no es posible que en el siglo XXI haya guerras de más de medio siglo. Yo no entiendo cómo este país, nosotros, mi generación, mi papá, nació en el 49 y ya había conflicto. Yo no puedo entender cómo es el segundo conflicto más antiguo del mundo sin resolver. Hay que resolverlo. ¿Y cómo? Dialogando, no matándonos. Eso hay que superarlo. 8 millones de víctimas, un poquito más, están registradas por el Estado, más las que no están registradas. 8 millones registradas. Acá en Tuluá, como tú dices, 29.000, pero todos esos municipios cercanos como Río Frío, Trujillo, tú vas y tienen víctimas del conflicto armado colombiano. O sea que las víctimas están por todas las regiones del país. Yo digo que pasando la página de la guerra con la FARC, tiene que liberarse alguna cifra o algún porcentaje de los 10.000 millones de dólares que cuesta la guerra en Colombia al año. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares cuesta la guerra en Colombia al año. Al liberarse ese conflicto deben liberarse algunos recursos, y esos recursos tienen que ser utilizados ¿para qué? Pues para combatir la corrupción, que ese sí es un problema grave en Colombia. Más que la guerrilla, para mí la corrupción es el causante que el país esté como está atrasado. Tiene que liberarse recursos para fortalecer temas sociales de las zonas apartadas y fortalecer la descentralización territorial. Todo es lo que se nos viene. No es que el 2 de octubre gane el sí, por ejemplo, que yo aspiro que gane, respetando a los que dicen que no, yo lo respeto mucho, pero que gane el sí y la gente va a creer que el 3 de octubre ya estamos en Suecia o en Holanda. No, sigue siendo Colombia con todos los problemas del mundo. Lo que se arranca es una fase ya sin FARC en la historia y una fase de trabajo hacia adelante para recuperar este país. Desde el punto constitucional, ¿qué opina usted de ese punto del acuerdo, de las negociaciones que hasta el momento, pues de las negociaciones que culminaron allí, donde se le da la oportunidad a estos exintegrantes del grupo de las FARC de hacer política desde el Senado? Ya obtuvieron unas curules que fueron designadas, por decirlo de cierta manera, a dedo, no a través de elección popular. Ese ha sido quizás el punto más que ha causado más furor y más opiniones divididas entre los colombianos. Pues yo digo dos cosas. Primero, el artículo 22 de la Constitución Política establece que es un derecho fundamental de los colombianos la paz. Y es deber de los gobernantes buscar la paz. Y la paz no se busca matándonos. 60 años persiguiendo a los guerrilleros en el monte y nunca los capturaron. Y no los iban a capturar. Los que sabemos del tema, los que hemos sido militares, los que hemos portado un uniforme en un bando o en otro, yo fui soldado, siempre sabemos que de acuerdo a nuestra topografía, esa guerra de guerrillas no se iba a acabar, porque la guerrilla significa que golpea y se esconde. Correcto. Por eso se llama guerra de guerrillas. No enfrenta a dos ejércitos, sino que uno golpea y se esconde y aprovecha las ventajas que le da a conocer el terreno, y más un terreno como el colombiano. Entonces, si ya en 60 años no pudieron los políticos y los gobernantes acabar con la guerrilla, pues qué mejor que derrotarla políticamente, porque nadie puede negar que hoy
la FARC sufrió una derrota, porque duraron 60 años tratando de llegar al poder por las armas y ya dijeron, no, mejor por las armas no, vamos por la política. Entonces los derrotamos, los derrotó el Estado, por lo que hizo Belisario, por lo que hizo Gaviria, lo que hizo el presidente Uribe. Todos han aportado a que la guerrilla hoy esté arrinconada y se vea obligada a aceptar la negociación. Entonces ya la lucha por las armas para llegar al poder ya no existe, fue derrotada. Hoy, con 5 curules en el Congreso no van a llegar al poder. O sea, además el Congreso no es la entidad pues pulcra y honesta que los colombianos respetemos. De las entidades desprestigiadas en Colombia, pues el Congreso tampoco les vamos a mandar a que dañen un convento. Van a llegar allá a hacer política, a cambiar las fusiles y los secuestros por las ideas y el debate político. Y luego tienen que ir a conseguir sus votos. A mí me parece que ese punto de acuerdo, si lo leen los colombianos, si lo leen, si no se fijan en los 180 caracteres del Twitter en los comentarios, o en los comentarios de sociales. Facebook, que son totalmente distorsionados, sino que sacan un ratico, se leen el acuerdo sobre justicia transicional, el marco del artículo 22, que está ahí en la página web, léanlo y se dan cuenta que es lo mejor que se puede hacer, es llévenlos al Congreso a que den sus ideas y salgan a buscar sus votos, que tienen que ir a buscar sus votos, no es que tampoco van a ser vitalicios ahí, no, tienen que ir a buscar sus votos en sus regiones. Y yo como hombre adulto, más que como político o como dirigente, sino como hombre adulto, pienso que es lo mejor para el país y por eso salgo a decirle a la gente que lea los acuerdos y una vez lea el texto se convenza de que es mejor el sí. Y si una vez usted lo lea, dice que le gusta más el no, pues respetamos, es la democracia. Pero yo creo que un colombiano mayor como yo, un colombiano con hijos, con nietos, ve eso y está de acuerdo conmigo en que es lo mejor para el país. Bueno, a propósito de esto, yo quiero que usted nos aclare algo. El 2 de octubre, cuando estamos citados a decirle sí o no al plebiscito, en caso tal de que gane la mayoría con un no, automáticamente el acuerdo de paz se cae, no se firma, y si se le dice sí, el acuerdo de paz, al acuerdo de paz se le podrían hacer diferentes modificaciones de acuerdo a todos los comentarios que se han suscitado. ¿Eso lo podría tener en cuenta el grupo negociador? Yo he analizado mucho el tema, porque la pregunta la hemos hecho en la academia, lo hemos hecho con los estudiantes, la hemos hecho en escenarios más académicos y menos políticos, y la respuesta exacta no la hay, pero hay un efecto sí que no tiene reversa, y es que si gana el no, los colombianos estarían desautorizando al presidente, y entonces quedaría en manos de la FARC el balón, o en los pies de la FARC. Porque la FARC podría decir, bueno, el presidente se sentó con nosotros 4 años, negociaron unas cosas, el pueblo lo desautorizó, el pueblo es el constituyente primario, es el único soberano, entonces la FARC puede tomar la decisión de decir, sigo negociando otras condiciones o vuelvo a la guerra, que yo creo que es lo más factible, porque no puede ser que después de 4 años de negociación el pueblo desautorice al presidente. Y máxima, repito, que uno ve que los acuerdos allí plasmados no van a hacer un país peor, van a buscar un país mejor. Pero entonces, si se le dice sí, automáticamente se procede a ese lugar y fecha para firmarlo, y de lo contrario, si le dicen no los colombianos, se cae el proceso de paz. Sí, porque se desautoriza a la figura presidencial, se desautorizaría, lo que ojalá no pasara, sino que necesitamos es que se siga avanzando, uno no puede estar mirando hacia atrás todo el tiempo, ni mirando hacia adelante. Entonces, una vez se firmen estos acuerdos, ¿qué empieza? La tarea dura, porque el acuerdo es un primer paso, no definitivo, es un primer paso y después viene lo duro. Vaya, cambia el Estado cambiar el Estado para modificar esa cultura centralista de un poder que uno no entiende como un país con 46 millones de colombianos, de habitantes, todavía se maneja el 90% de los recursos en Bogotá y el 10% en las regiones, cuando en las regiones donde vivimos las personas tenemos necesidades, necesitamos vías, necesitamos salud, necesitamos seguridad. Entonces, eso hay que cambiarlo y eso no se hace de la noche a la mañana ni con varita mágica. Eso hay que hacerlo con cambio de normas, cambio de mentalidad, desarticular ese poder político tan dañino que hay hoy en Colombia en ese Congreso. Con todo respeto por los congresistas, no todos son así, pero la gran mayoría llegan allá a aferrarse al poder, a meterse en el mundo de las prebendas y se les olvida que van de regiones, que los elegimos con la esperanza de mejorar la situación de las
regiones. A enquistarse, como lo dice Eso. un político de la región. Dice que la política enquistada es la más dañina y que hay que apostarle a la política moderna. Abogado, yo quiero también conocer algo. De no darse ese plebiscito, ese proceso de paz, ¿cuál sería el impacto que tendría en nuestro país? Ya apartando que se desautorizaría como tal la imagen o la decisión del presidente, pero ¿qué otro tipo de impactos traería? Además de, obviamente, promoverse más tiempo la guerra. Pues lo primero es el desacredite internacional, porque es que yo hablo con amigos míos del extranjero y me dicen, ¿cómo es posible que en Colombia haya gente diciendo que no hay acuerdo de paz? Ellos no lo entienden, el extranjero no entiende, o el colombiano que ya vive en el exterior, no entiende cómo aquí hay gente diciéndole no a la paz, no al acuerdo de paz. Y las razones pequeñas, egoístas, que es que le van a dar el premio Nobel a Santos, y eso que nos interesa a los colombianos, entonces es la paz, que se firme, que se acabe 7.000 combatientes dándose bala, que entreguen las armas y se las recibamos o no se las recibimos. Entonces, lo primero es desacredite internacionalmente al Estado colombiano y eso es gravísimo, no es solamente que lo digan, no es que los estados internacionales van a dejar de aportar lo que hoy están aportando, acompañamiento, recursos y lo que hay comprometido para el Estado. Y segundo, recordemos que ya esos acuerdos han sido elevados ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, ante las Naciones Unidas, y están allí plasmados como acuerdos internacionales. Y si los colombianos dicen que no, pues se cae esa presencia internacional de esos acuerdos. Bueno, esto definitivamente sí traería una implicación bastante importante para nuestro país. Y eso que usted manifiesta también es bastante de gran connotación porque es como cuando usted está cortejando, no sé, o como cuando usted está intentando hacer las cosas bien en su trabajo y de repente hace algo negativo, la imagen totalmente se pierde y recuperar la confianza será lo más difícil. De no llegar también a darse esto, ¿qué tan difícil sería para un próximo mandatario seguir y encauzarse nuevamente en un proceso de paz, en una negociación? Sería muy complicado, sería absolutamente, digo yo, negativo y pasaríamos por lo menos un lustro más de guerra, porque los acuerdos de paz en Colombia van 6 con este, y con ese mismo grupo guerrillero, en Tlaxcala, México, en el Caguán, todos sabemos, los mayorcitos sobre todo, ustedes los jóvenes de pronto no, pero los mayorcitos sí sabemos de los diálogos de Tlaxcala en México, que fueron los segundos, que estuvieron a punto de firmarse un acuerdo de paz y no se firmó con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Y eso le trajo frustración al país y 10 años más de guerra. Entonces, lo que yo digo es, no firmarlo ahora, que el pueblo desautorice al presidente, sería volver a una época de guerra y seguro que vamos a estar, usted y yo sobre todo por fuera, y usted y sus nietos, hablando todavía de la FARC y de la guerra dentro de 20 o 30 años, lo que parece injusto en una época como la que estamos en el siglo XXI. Que no es lo que queremos. ¿Qué le parece si le recordamos un poco a las personas en qué consiste el plebiscito? Porque para que algunos que aún tienen esa duda, pues las aclaren. Primero, el plebiscito no es estar a favor de Uribe o de Vélez, de Uribe o de Santos. Que la gente se quite de la cabeza. Aquí a los colombianos hoy nos debe importar muy poco, si no nada, como a mí que no me importa nada, el futuro político de Uribe o de Santos o de la FARC. Al colombiano tiene que quitarse eso porque el plebiscito no es eso. Es que la gente confunde el plebiscito con que usted es santista. Con el sí es Santos y el no es Uribe, en eso se convirtió. Absurdo, eso es absurdo. Si usted lee los acuerdos, el plebiscito es decir sí a esos acuerdos o no a esos acuerdos. Porque esos acuerdos no dependen ni de Santos, que hoy es el presidente, hoy hasta dentro de año y medio, 2, o de Uribe, el expresidente de 8 años que tampoco derrotó la guerrilla. El plebiscito lo que dice es una serie de medidas en la que nos corresponde a todos, políticos, gobernantes, particulares, periodistas, profesores, nos corresponde salir a aplicar esos acuerdos para lograr una paz estable y duradera. Entonces, lo primero que no es el plebiscito es una guerra entre Uribe y Santos. Hay que sacarla de ahí, o entre los que quieren la FARC y los que no quieren la FARC. Lo primero que los colombianos debemos entender, los plebiscitos es un sí o un no a una gama de 6 acuerdos que están en la página web. Y si somos alguitos responsables con la ciudadanía, leámoslo y vamos a votar, pero no movido, repito, por las redes sociales, sino movido por lo que yo entendí que dice ahí, se puede aplicar para cambiar esta sociedad colombiana. ¿Sabe quiénes sí tendrán que firmar un proceso de paz por separado? Santos y Uribe. Ellos sí van a tener que hacer un proceso de paz aparte. Le están haciendo mucho daño al país con ese odio, le están haciendo mucho daño y yo creo que cuando el papá y la mamá pelean,
los hijos se crían en un mundo que no es real, en un mundo de controversias. Así pasa con esto. Dos líderes del país, buenos o malos, yo los respeto mucho a todos dos, pero con esa peleadera confunden al país, tanto que hoy la gente está pensando lo que tú dices, que es que el proceso de paz entre los de Santos y los de Uribe. No, el proceso de paz es una guerra que lleva 60 años que hay que acabarla. ¿Y se acaba cómo? Pues derrotándolos, como hoy están aceptando. La FARC ya no está diciendo, no, es que yo por las armas llego y me tomo el poder. Está diciendo hoy, acepto lo que la Corte Constitucional dijo, acepto, o sea, ya está aceptando la autoridad de las instituciones, o sea, ya está derrotada. Es un asunto de acabar la guerrilla de la FARC y empezar a ver cómo acabamos con el ELN y la BACRIM. Pero es más fácil tener dos enemigos y no tres, y más uno tan poderoso como la FARC. O como alguien que me decía, usted tiene 5 deudas, una es de 10 millones y las otras son de 2 millones, 1.500.000 pesos. Mate la más grande y le va a quedar mucho más fácil acabar con las pequeñas. Ese muy buen ejemplo, perfecto. Abogado, hace días tuve la oportunidad de hablar con un hermano de una de las víctimas directas de este conflicto armado, quien fue asesinado también por el grupo guerrillero de las FARC. Él me expresaba que hay una falencia dentro de las negociaciones y tiene que ver con la reparación a las víctimas y asimismo sobre, si en cierta medida, el olvido que ha tenido el gobierno con los familiares, especialmente con las madres. ¿Usted cree que eso sí debería modificarse dentro de ese proceso de paz? Yo creo que hay que mirar si el vaso está medio lleno o medio vacío, como dice la gente que le gusta todos estos temas del positivismo. Y el vaso está medio lleno porque hasta la ley de víctimas, la ley 1448 de 2012, nadie hablaba de las víctimas. Con esa ley que es producto de ese proceso de paz, que es como el punto de partida, con esa ley hoy se están visibilizando las víctimas. Claro, tampoco es de la noche a la mañana, pero después de la ley de víctimas, los que la conocemos, los que la aplicamos, yo como servidor público la apliqué durante 2 años, vemos que esa le impone obligaciones al Estado en su conjunto para estar visibilizando las víctimas. 54.9 billones de pesos cuesta la implementación de la ley de víctimas. ¿Solo la implementación? La implementación, que consiste en la ayuda de transición, la ayuda de emergencia, la ayuda de consolidación, la identificación de las víctimas, porque es que veníamos en un país donde víctima era el desplazado, no más, pero no era la mujer que había sido accedida carnalmente, no lo era el que le habían asesinado a su familiar. Había una sola forma de victimización. Con la ley de víctimas, toda aquella persona que haya sufrido como consecuencia del conflicto es víctima. Por eso la cifra pasa de 3,5 millones en esa época a 8,100,000 hoy registradas. Entonces las víctimas, hoy el ejercicio se está haciendo. Repito, no es de la noche a la mañana, porque estamos hablando que el 15% del país ha sido víctima del conflicto. Entonces, identificarlos e indemnizarlos con garantías de no repetición, que es lo más importante para que no haya revictimización, es una tarea que no se hace en 2, ni en 3, ni en 4 años, se hace en 10, 12 años, que es la meta que tiene el Estado colombiano, y ahí yo estoy de acuerdo porque veo que esa ley es muy ambiciosa en el sentido de querer reparar las víctimas. Partamos de hoy en adelante. Desde hoy no se disparará un fusil más, un arma de parte del grupo guerrillero de las FARC, ni tampoco de nuestro ejército colombiano, nuestros militares. ¿Qué sigue? ¿Qué deben hacer ciertas partes? ¿Qué debemos hacer los colombianos? ¿Qué deben hacer nuestros gobernadores? ¿Qué deben hacer ellos en lo que resta antes de que llegue ese 2 de octubre? Mire, hay cosas que no se ven, pero los que conocen de la administración pública, y hablo, disculpen, en primera persona, sabemos que existen. Por ejemplo, en los municipios hay un impuesto que llama el impuesto de guerra, que paga todo colombiano que va a un municipio a contratar. Es el 5% del valor del contrato, se paga para el impuesto de guerra. Y ese valor, digamos, en una ciudad como Tuluá, digamos que sean 2.000 millones de pesos al año, se divide entre ejército, policía, para que ellos tengan recursos para la guerra. Si no hay guerra, pues esos recursos de estos municipios se van a liberar. ¿Me hago entender? Correcto. Entonces se empieza... Tendrán una nueva destinación. Exactamente, que puede ser algo que sí le sirva a la gente. Porque la gente no ve eso, la gente dice, no, yo pago un impuesto de guerra. ¿Y qué hace con esa plata? Dele gasolina, dele uniforme, dele al ejército, dele a la policía. Hombre, si no hay guerra, pues tenemos esos recursos para invertir en otras cosas. Tienen los alcaldes, tienen los gobernadores. Entonces yo digo que el país empieza a transformarse. Eso es para responder tu pregunta, que qué pasa.
pues que el país empieza a sufrir transformaciones, no solamente uno pararse desde afuera y decir, no, que los derroten militarmente porque son unos... No, venga, ¿cómo los traemos acá a este mundo? Como diría un sabio, la mejor forma de derrotar a tu enemigo es hacerlo tu amigo, y mira que se lo derrota. Así para más o menos, no es que diga que vamos a votar por la FARC, yo nunca votaré por la gente de la FARC, pero venga acá y en mis reglas de juego trabajamos. Entonces el país tiene que cambiar en sus instituciones y en su percepción de lo que de verdad le cuesta la guerra, y la causa de ese gasto o la consecuencia es la pobreza que vivimos en el país. Pero también allí, ahora que usted habla de todo este proceso de cambio, es importante la educación, ¿no? Hay que educar a los colombianos, debemos recibir esa educación, esa capacitación para entender y de alguna u otra manera alejar los odios y saber que realmente el proceso de paz podría traerle muchos beneficios a nuestro país. Es que sí, hay que cambiar en el colombiano, con todo cariño lo digo porque hoy colombiano orgulloso, vallecaucano, tulueño, esa mentalidad de la ley del talión. Ese cuentico que ojo por ojo, diente por diente, que si me la hacen yo la hago más. Eso es lo que nos tiene una sociedad tan violenta, con un índice de 60 muertos por cada 100.000 habitantes en las ciudades grandes. Eso es altísimo. Hay que cambiar esa mentalidad. Vea, estos días hablaba yo con Alan Jara, el director de la unidad de víctimas, y él me decía, ¿cómo le parece? Contaba él algo que a mí me sorprendió. En Villavicencio, donde él era gobernador y luego fue alcalde, bueno, muchos amigos le decían a él, yo no perdono a la FARC por lo que te hice. Y él decía, pero yo ya lo perdoné. Y los amigos le decían, no, pero yo no los perdono. Entonces, si él, que fue la víctima, que estuvo 7 años secuestrado, ya logró perdonar y hacer su vida y agradecer por lo que tiene, ¿por qué los otros no pueden perdonar? ¿Por qué ese sentimiento de odio con lo que le pasó a otro? Pues sí, yo entiendo que fue duro y que hay que llegar a resarcir, pero dejemos ese odio, lo que usted dice, mientras no cambiemos esa mentalidad de odio, pues no vamos a poder tener un país en paz y que esa paz sea estable y duradera. Para finalizar, ¿usted qué le dice en este momento a los tulueños, a los centrovallecaucanos, a la comunidad en general? Lo primero que yo le pido a los tulueños, no como dirigente que sacó más de 24.000 votos orgullosamente, no, esa es otra tarea que yo tengo, otro sueño y otra meta que yo tengo en la vida. Yo digo como padre de familia, como ciudadano, como líder de mi barrio, yo digo es que lean los acuerdos. Y conociendo el texto de los acuerdos, tomen la decisión de salir a votar el sí o el no, que participen, pero que lo lean, que no lo hagan basado en lo que dicen algunos medios que no llevan las dos partes. Usted, por ejemplo, trae las partes a que hablemos y expliquemos, pero hay medios que no lo dicen, llevan el amigo del no o el amigo del sí para tergiversar un poco la visión de los ciudadanos. No, leamos los acuerdos. Entonces lo que yo digo es, lean los acuerdos, saquen de su mente la idea de que es una pelea entre Santos y Uribe, sáquense de la mente porque esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver es con el futuro del país, y tomen una decisión y salgan a votar el 2 de octubre. Si es el sí, perfecto, yo voy a votar el sí. Yo no hago parte del gobierno, yo soy trabajador independiente, a mí no me van a pagar por sacarle votos al sí, a mí no me interesa eso. A mí lo que sí me interesa es que podamos decir mañana, ya no hay más FARC. Y hay un grupo de políticos en el Congreso allá tratando de limpiar el Congreso o de acabarlo de empeorar, yo no sé qué se puede decir, pero van a estar en la política, en el juego político, y no van a estar en el monte secuestrando, echando balas y creando zozobra entre los colombianos. Eso es más importante. Yo sí quiero aclarar, ya que usted lo trae a colación, que en CNC Noticias no estamos haciendo campaña por el sí y por el no, estamos simplemente dando la oportunidad para que ustedes conozcan un poco más sobre todo este proceso que estamos viviendo, lo que fue culminación de negociaciones en las mesas de La Habana, que también tuvimos la oportunidad de tener a varios entrevistados aquí, y ahora sobre este inicio de un cese al fuego de manera permanente, también quisimos exponerlo con el abogado constitucionalista John Jairo Gómez Aguirre, a quien le agradecemos por haberle madrugado la información y por haber venido. Un gusto venir, y lo hago con convicción y con la convicción inequívoca de que yo sé que es lo mejor para el país, pasar esa página de esa guerra. Bueno, él es entonces el abogado constitucionalista John Jairo Gómez Aguirre, quien daba su opinión sobre esta situación, esta actual situación que vivimos en nuestro país. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.